Se burlaba de mí por no ser su hijo biológico. Decía que yo no tenía derecho a opinar, que mi lugar era el silencio, que yo solo estaba ahí por lástima. Pero en su funeral, la única carta que él dejó era para mí, y decía, léela frente a todos, que nadie se quede sin saber. Ella no quería que hablara. Me lo dijo apenas llegué, sin saludar, sin mirarme a los ojos. No digas nada, este momento es nuestro. Pero no era suyo, era de él. Y él eligió que yo hablara. Me quedé parado en la entrada, con el sobre en la mano. Todos me miraban raro, algunos con lástima, otros con desprecio, como si yo fuera una mancha en el cuadro perfecto que ella quería pintar. La sala estaba llena. Flores blancas, música suave, discursos vacíos. Todo cuidadosamente planeado para que pareciera una despedida digna. Pero yo sabía que no era real, porque él no murió en paz, y ella lo sabía. La carta pesaba, no por el papel, sino por lo que significaba. Era su última voluntad. Y yo era el único que sabía lo que decía. Ella me miraba desde el centro, rodeada de gente que la consolaba. Gente que no estuvo cuando él más los necesitó. Gente que ahora lloraba por apariencias. Yo no lloraba. No podía. No todavía. Porque antes de llorar, tenía que hablar. Tomé aire. Caminé hacia el micrófono. Y mientras todos esperaban un discurso breve, una frase bonita, una despedida educada, yo abrí el sobre. Silencio. Solo el crujido del papel, y su letra, temblorosa, pero clara. Si estás leyendo esto, es porque ella sigue fingiendo, y porque tú fuiste el único que escuchó cuando nadie quiso hacerlo. La gente empezó a moverse incómoda. Ella se puso tensa, pero yo seguí leyendo. No confíes en quien te pide silencio cuando más necesitas hablar. No confíes en quien te llama hijo solo cuando hay testigos. Y sobre todo, no dejes que mi historia se muera con mi cuerpo. Ahí fue cuando entendí. Esta no era una carta, era una confesión, una advertencia, una bomba. Y yo no iba a quedarme callado, porque hay verdades que no se gritan, pero que humillan más que cualquier insulto. Y esta historia empieza con esa carta. La carta no hablaba de muerte, no hablaba de paz, ni de despedidas, hablaba de abandono. No quiero que me recuerden por cómo morí, quiero que se sepa cómo viví, y quién estuvo cuando vivir se volvió difícil. La sala seguía en silencio, pero no era respeto, era incomodidad. Ella me miraba con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer que yo estuviera leyendo eso, como si pensara que yo no me atrevería. Pero me atreví, porque él me lo pidió. Durante los últimos 6 meses, ella no vino ni una sola vez, ni una llamada, ni un mensaje, solo excusas. Alguien en la sala soltó un suspiro, otro bajó la mirada, y ella apretó los labios. Pero tú estabas ahí, cada día, cada noche, incluso cuando no sabías si yo iba a despertar. La carta no era solo un agradecimiento, era un reclamo, una forma de decir, yo sé quién estuvo, y sé quién fingió. No eres mi hijo por sangre, pero eres el único que me trató como padre. Ahí fue cuando la sala cambió. Ya no era solo incomodidad, era tensión, porque todos sabían que ella siempre se jactó de ser la hija legítima, la que tenía el apellido, la que heredaría todo, la que decía que yo solo era un agregado. Pero ahora, la voz que todos vinieron a honrar, la estaba desmintiendo. Si estás leyendo esto, es porque ella sigue fingiendo, y porque tú fuiste el único que escuchó cuando nadie quiso hacerlo. La carta seguía, y cada línea era una herida. No para mí, para ella, porque él no solo me reconocía, la estaba exponiendo. No quiero que mi nombre se use para limpiar culpas, ni que mi muerte sirva para construir una imagen falsa. Quiero que se sepa quién me cuidó, quién me escuchó, quién me hizo sentir que no estaba solo. La gente empezó a moverse. Algunos se miraban entre ellos, otros me miraban a mí. Y ella ya no podía sostener la mirada, porque en ese momento todos entendieron algo. La sangre no siempre significa familia, y el silencio no siempre es respeto. A veces el silencio es complicidad, y yo no iba a ser cómplice. Así que seguí leyendo, porque la carta no había terminado, y lo que venía iba a cambiarlo todo. Cuando todos se fueron, tú te quedaste. Eso decía la carta, y no era una metáfora, era literal. Recuerdo esa noche, la primera vez que lo escuché llorar, no por dolor físico, sino por miedo. ¿Y si mañana ya no me acuerdo de nada? Me lo dijo con la voz quebrada, mirando al techo. Yo no supe qué responder, solo me senté a su lado, y le agarré la mano. No era
era mi padre por sangre, pero en ese momento, era el único que me necesitaba como hijo. Ella no estaba. Decía que no podía ver a su padre así, que prefería recordarlo como era, pero él no necesitaba recuerdos, necesitaba compañía, y yo estuve ahí, cuando se le olvidaba cómo caminar, cuando confundía los días, cuando me llamaba por otro nombre, y luego se disculpaba. Perdón, hijo, a veces mi cabeza se va. Yo le decía que no pasaba nada, que yo iba a estar ahí, aunque no supiera quién era, y él lloraba, no por tristeza, sino por gratitud. La carta seguía. No sé cuánto tiempo me queda, pero si hay algo que quiero que todos sepan, es que tú fuiste mi paz en medio del caos. La sala estaba en silencio, pero ya no era incómodo, era pesado, porque cada palabra que yo leía era una piedra más en la fachada que ella había construido. Ella decía que estaba ocupada, que tenía reuniones, que no podía venir. Pero tú dejaste todo por mí, y era cierto. Yo dejé mi trabajo, mis estudios, mis planes, no porque me lo pidiera, sino porque sentí que era lo correcto. Y ahora, en ese funeral, frente a todos, él me lo estaba agradeciendo. No quiero que te quedes con nada material, solo quiero que te quedes con la verdad, y que la digas, aunque incomode, aunque duela. La gente ya no miraba a ella, me miraban a mí, y algunos empezaban a asentir, porque en ese momento todos entendieron algo. La familia no se define por apellidos, se define por presencia, y yo estuve presente, cuando nadie más quiso estar. La carta seguía, y lo que venía, no solo iba a incomodar, iba a exponer. No quiero que mi muerte se convierta en una excusa para limpiar culpas. Eso decía la carta, y lo decía con rabia, con dolor, con decepción. Durante los últimos meses, ella publicó fotos antiguas. Escribía frases como mi héroe, mi ejemplo, mi todo. Pero nunca vino, nunca llamó, nunca preguntó si necesitaba algo. La sala se tensó. Algunos empezaron a mirar sus teléfonos, otros bajaron la cabeza. Y ella se quedó quieta, como si no supiera qué hacer, porque todos sabían que era cierto, que su perfil estaba lleno de homenajes, de recuerdos editados, de frases bonitas. Pero él lo vio todo, y lo escribió. No quiero que me recuerden por lo que ella posteó, quiero que se sepa lo que realmente pasó, y lo que pasó fue abandono. Hubo días en los que no podía levantarme, en los que me dolía respirar, y ella me mandaba mensajes diciendo que no podía lidiar con eso, que prefería mantenerse fuerte desde lejos, pero no era fortaleza, era indiferencia. Tú, en cambio, me dabas agua cuando no podía sostener el vaso, me leías cuando mis ojos ya no enfocaban, me hacías reír cuando todo dolía. La carta no era solo un agradecimiento, era una denuncia. Ella decía que yo era su ejemplo de lucha, pero nunca luchó conmigo. La gente empezó a moverse, algunos murmuraban, otros me miraban con respeto, y ella ya no podía sostener la mirada, porque la imagen que construyó se estaba desmoronando. No quiero que mi nombre se use para construir una historia falsa. Quiero que se sepa quién me acompañó, quién me sostuvo, quién me hizo sentir que no estaba solo. Y yo solo escuchaba, leía, sentía, porque cada palabra era una confirmación de que lo que hice valió la pena, y de que lo que ella hizo no se podía esconder. La carta seguía, y lo que venía iba a cambiar no solo como la veían a ella, sino como él decidió cerrar su historia. No quiero que mi muerte deje cosas sin resolver. Eso decía la carta, y lo que venía no era solo incómodo, era explosivo. Sé que ella espera quedarse con todo, la casa, el auto, las cuentas, porque cree que el apellido le da derecho. La sala se congeló, hasta el aire parecía más denso, porque todos sabían que él tenía bienes, y que ella, como hija biológica, siempre dijo que todo estaba claro, pero no estaba claro, y él lo sabía. No quiero que lo material se convierta en motivo de disputa, por eso decidí dejarlo todo. ¿A quién realmente estuvo conmigo? Silencio, miradas, susurros. La casa será transferida a su nombre, el auto también, las cuentas ya no están a mi nombre. Ella se levantó, no dijo nada, solo se paró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Su rostro cambió, ya no era la hija dolida, era la hija sorprendida, la que pensaba que tenía todo
asegurado, pero yo seguí leyendo. No lo hago por castigo, lo hago por justicia, porque él no solo me cuidó, me dignificó. La gente empezó a moverse. Algunos se acercaban a mí, otros se alejaban de ella, y algunos simplemente se quedaban quietos procesando lo que acababan de escuchar, porque en ese momento todos entendieron algo. No se trataba de dinero, se trataba de reconocimiento. Ella tuvo mi apellido, pero él tuvo mi tiempo, mi confianza, mi dolor, y eso no se compra, no se finge, no se hereda por sangre. Sé que esto va a incomodar, pero prefiero incomodar con la verdad que consolar con una mentira. Ella se sentó de nuevo, pero ya no era la misma. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, y por primera vez no tenía nada que decir, porque lo que pensaba que era suyo, ya no lo era, y lo que pensaba que era mío, nunca lo pedí, pero él lo decidió. Algunos empezaron a murmurar, otros me miraban con respeto, y ella solo miraba al suelo, porque en ese momento todos entendieron que el apellido no garantiza amor, y que el silencio no borra los hechos. La carta seguía, y lo que venía no era sobre bienes, era sobre legado, sobre lo que realmente queda cuando alguien se va. No quiero que me recuerden por lo que dejé, quiero que me recuerden por lo que fui, y tú fuiste el único que me permitió ser yo. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo una carta, era una despedida, una confesión, una forma de cerrar una historia que ella nunca quiso aceptar, y yo iba a terminarla, como él quería. Terminé de leer esa parte, la que hablaba del testamento, del legado, de la decisión que él tomó, y por un momento pensé en detenerme, no porque no quisiera seguir, sino porque sentí que ya había dicho suficiente, que ya había incomodado demasiado, que ya había roto el silencio. Pero entonces miré alrededor, y entendí que no era suficiente, porque había gente que todavía dudaba, que todavía pensaba que yo estaba exagerando, que todavía creía que ella era la víctima, y él sabía que eso podía pasar. Por eso escribió lo que venía. Si llegaste hasta aquí es porque todavía hay quienes no entienden. Así que sigue leyendo. No por mí, sino por ti, porque mereces que todos sepan lo que hiciste, y lo que ella no hizo. Tomé aire, y seguí. Hubo noches en las que no podía dormir, en las que el dolor me hacía gritar, y tú te sentabas a mi lado, sin decir nada. Solo estabas ahí, y eso me salvó. La sala se volvió más silenciosa. Ya no había susurros, ya no había movimientos, solo miradas fijas. Ella decía que no podía lidiar con eso, que prefería mantenerse fuerte desde lejos. Pero tú llorabas conmigo, y eso fue más valiente que cualquier discurso. Alguien en la sala soltó una lágrima, otro bajó la cabeza, y ella se levantó otra vez. Esto es una humillación innecesaria, dijo. Su voz temblaba, pero no de tristeza, de rabia. Esto no es lo que él hubiera querido, pero yo no respondí. No tenía que hacerlo, porque la carta ya lo había hecho. Si ella intenta detenerte, recuerda que el silencio fue su elección, y que tú elegiste estar. La gente empezó a reaccionar. Algunos asentían, otros me miraban con respeto, y ella se fue, salió de la sala sin mirar a nadie, sin decir nada más, y yo seguí leyendo, porque él no solo me dejó una carta, me dejó una misión. No quiero que mi historia se cuente a medias, quiero que se sepa todo, lo bueno, lo malo, lo que dolió, y lo que sanó, y eso era lo que yo iba a hacer, porque hay momentos en los que callar es traicionar, y yo no iba a traicionar al único que me trató como hijo. La carta seguía, y lo que venía no era sobre ella, era sobre mí, sobre lo que él vio en mí, y sobre lo que me dejó, más allá de lo material. No eres mi hijo por sangre, pero eres mi hijo por elección. Eso decía la carta, y esa frase cayó como un trueno. No hubo gritos, no hubo aplausos, solo silencio, un silencio distinto, un silencio que escuchaba. La sangre no elige, la sangre se impone, pero el amor se construye. Yo seguía leyendo, pero ya no era solo por él, era por mí, porque cada palabra me devolvía algo que me habían negado durante años. Desde que llegaste a esta casa, supe que eras distinto, no por lo que decías, sino por cómo mirabas, con respeto, con miedo, con
con ganas de pertenecer. Y yo sí quería pertenecer. No por lo material, no por el apellido, sino por él. Ella siempre creyó que el apellido era suficiente, que la sangre justificaba el abandono. Pero tú me enseñaste que el amor no necesita pruebas genéticas. La sala estaba llena, pero yo me sentía solo con él, con sus palabras, con su voz temblorosa escrita en papel. Hubo días en los que no podía hablar, y tú me entendías sin que yo dijera nada. Eso no lo hace la sangre, eso lo hace el vínculo. Alguien en la sala soltó un wow bajito, otro se limpió los ojos, y yo seguía leyendo. No quiero que te sientas menos, nunca más, porque tú fuiste más hijo que muchos que llevan mi apellido. Ahí fue cuando me quebré, no por tristeza, sino por alivio, porque durante años me hicieron sentir que no era suficiente, que no era real, que no tenía derecho a opinar, a decidir, a sentir. Pero él me dio ese derecho, con una carta, con una frase. No eres mi hijo por sangre, pero eres mi hijo por elección. Y eso vale más que cualquier testamento. La gente empezó a reaccionar. Algunos se acercaban, otros lloraban, y algunos simplemente me miraban con una mezcla de respeto y culpa, porque ahora sabían que yo no estaba ahí por lástima, ni por obligación. Estaba ahí porque él me eligió. Y ella ya no estaba. Se fue antes de escuchar esto, antes de entender que el apellido no la protegía de la verdad. La carta seguía, y lo que venía era el cierre, la última parte, la despedida. Y yo iba a leerla, porque él me lo pidió, y porque yo era su hijo. No me recuerden por cómo morí, recuérdenme por a quién elegí. Eso decía la última parte de la carta. Y esa frase no era para mí, era para todos, porque él sabía que, después de su muerte, iban a hablar, a especular, a inventar, a maquillar. Pero él no quería homenajes vacíos, ni discursos bonitos, ni fotos editadas. Quería verdad. No quiero que me lloren por costumbre, ni que me recuerden por obligación. Quiero que me recuerden por lo que fui, y por lo que decidí. Y lo que decidió fue elegir a quien lo eligió. Tú no llegaste por sangre, llegaste por voluntad. Y te quedaste por amor. Yo cerré los ojos, respiré hondo, y seguí leyendo. No sé si fui un buen padre, pero sé que tú fuiste un gran hijo. Y eso me dio paz. La sala estaba en silencio, pero ya no era incómodo, era profundo, porque todos estaban escuchando. No solo mis palabras, sino las suyas, las de alguien que ya no estaba, pero que seguía hablando. No quiero que te sientas culpable por lo que ella diga, ni por lo que otros piensen, porque tú estuviste. Y eso es lo único que importa. Alguien en la sala empezó a llorar, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque todos sabían que él tenía razón, que el protagonista no era quien tenía el apellido, sino quien estuvo cuando nadie más quiso estar. Si algún día dudas de tu lugar en el mundo, recuerda esto: yo te elegí, y eso te hace parte de mi historia. Ahí fue cuando entendí que esta carta no era solo una despedida, era una validación, una forma de decir, sí, tú perteneces, y eso sanó algo que llevaba roto desde hacía años. Gracias por no rendirte, gracias por quedarte, gracias por hacerme sentir que no estaba solo. Cerré el sobre, lo guardé en el bolsillo, y miré a la sala. Algunos lloraban, otros asentían, y otros simplemente me miraban con respeto, porque ahora sabían que yo no era un agregado, ni un invitado, ni un intruso. Era el hijo que él eligió, el que estuvo, el que leyó su última voluntad. Y ella no estaba. Se fue antes de escuchar esto, antes de entender que el silencio no borra la verdad. La carta había terminado, pero la historia todavía tenía una última frase, una que no estaba escrita, pero que él me dijo antes de morir. Y esa iba a ser la que cerrara todo. La carta había terminado, pero yo todavía tenía algo que decir, algo que él me dijo, no por escrito, sino en voz baja. Una noche antes de que todo se apagara, estábamos en su habitación, la luz tenue, el silencio pesado. Yo le acomodaba las almohadas, le daba agua, y él me miró con los ojos cansados, pero claros. La sangre te da un nombre, pero el amor te da un lugar. Esa fue su última frase, la última que me dijo antes de quedarse dormido y no despertar. Y esa frase me cambió, porque durante años me hicieron sentir que no tenía lugar, que no era parte, que no podía opinar, que no podía decidir. Pero él me dio
dio ese lugar, no por obligación, sino por elección. Y ahora, frente a todos, en su funeral, yo lo ocupé, no como un invitado, no como un agregado, sino como su hijo. La sala estaba en silencio, pero no era vacío, era respeto. Algunos se acercaron, me abrazaron, me dijeron que no sabían, que no entendían, que ahora veían todo distinto. Y yo no necesitaba que me entendieran, solo necesitaba que escucharan, porque esta historia no era para convencer, era para contar, para mostrar que el amor no siempre viene en el paquete que esperamos, que a veces los vínculos más fuertes no tienen lazos de sangre, sino de presencia, de cuidado, de sacrificio, de verdad. Ella no volvió, no llamó, no escribió, y yo no la juzgo, porque todos lidian con el dolor de formas distintas, pero si defiendo lo que él dejó, su carta, su decisión, su frase. La sangre te da un nombre, pero el amor te da un lugar, y ahora ese lugar es mío, no por herencia, no por apellido, sino por elección. Así que si estás viendo esto, y alguna vez te hicieron sentir que no pertenecías, recuerda esto, no importa cómo llegaste, importa cómo te quedaste, y si alguna vez dudas de tu valor, pregúntate esto, ¿quién estaría contigo cuando todos se van? Porque ahí está tu verdadera familia. ¿Ustedes qué piensan? ¿El amor debería pesar más que la sangre? Los leo.